Siempre había escuchado historias sobre acoso en el gimnasio, pero nunca pensé que me pasaría a mí. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando decidí ir al gimnasio habitual después del trabajo. Era un lugar bastante concurrido, así que nunca pensé que algo extraño pudiera sucederme allí. Empecé mi rutina como de costumbre, un poco de cardio seguido de levantamiento de pesas. Mientras estaba en la cinta de correr, noté a un hombre que no había visto antes. Era alto, con una barba espesa y ojos que parecían seguir cada uno de mis movimientos. Al principio, pensé que solo estaba haciendo paranoia, pero pronto me di cuenta de que no era así. El hombre comenzó a aparecer en cada máquina que yo usaba, siempre mirando fijamente. Traté de ignorar, pero su presencia constante se volvió cada vez más inquietante. Decidí terminar mi rutina temprano y me dirigí a los vestuarios. Mientras me cambiaba, sentí que alguien me observaba. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Al salir del vestuario, el hombre estaba allí, parado en la entrada, mirándome fijamente. Mi corazón empezó a latir más rápido y salí del gimnasio tan rápido como pude. Durante las siguientes semanas, noté que el hombre aparecía en otros lugares donde yo estaba, como si me estuviera siguiendo. Finalmente, contacté a la policía y les conté lo que estaba sucediendo. Resultó que el hombre tenía antecedentes de acoso y había estado siguiendo a varias personas del gimnasio. Fue arrestado, pero la experiencia me dejó profundamente marcada y aún me siento nerviosa cada vez que voy al gimnasio. Era un día normal en el gimnasio. Llegué después del trabajo. Me dirigí directamente a la sala de pesas. Después de un entrenamiento intenso, decidí darme una ducha antes de irme a casa. Los vestuarios estaban vacíos, lo cual no era inusual a esa hora de la noche. Terminé mi ducha rápidamente y me vestí. Mientras me ponía los zapatos, vi una figura oscura reflejada en el espejo del vestuario. Era alta y delgada, con ojos que parecían brillar en la penumbra. Me giré, pero no había nadie allí. El susurro continuaba, cada vez más insistente, como si quisiera que me quedara. Sentí un pánico creciente y salí del vestuario lo más rápido que pude. Cuando conté lo que había sucedido a uno de los empleados del gimnasio, me dijeron que no era la primera vez que alguien reportaba escuchar susurros en los vestuarios. Al parecer, había una historia sobre una persona que había muerto en una de las duchas muchos años atrás, y desde entonces su espíritu había estado inquieto, buscando a alguien con quien comunicarse. Dejé de ir a ese gimnasio después de esa noche. La experiencia me dejó tan perturbado que no pude soportar la idea de volver a ese lugar. Había estado yendo al mismo gimnasio durante años. Conocía a todos los entrenadores y me sentía como en casa allí. Uno de mis entrenadores favoritos era un hombre llamado John. Era amable, motivador y siempre tenía una sonrisa en su rostro. Desafortunadamente, John murió en un trágico accidente automovilístico y la noticia devastó a todos en el gimnasio. Unos meses después de su muerte, comencé a notar cosas extrañas. Las luces parpadeaban cuando pasaba por el área donde John solía entrenar a sus clientes. A veces sentí una brisa fría, como si alguien pasara a mi lado, pero no había nadie allí. Un día, mientras hacía pesas, escuché la voz de John susurrándome al oído. Sigue adelante, puedes hacerlo. Me quedé de lado. Sabía que era la voz de John, pero ¿cómo podía hacer eso posible? Decidí no contarle a nadie, pensando que tal vez era mi mente jugando truco. Pero entonces, otros miembros del gimnasio comenzaron a reportar experiencias similares. Algunos dijeron haber visto la figura de John en los espejos, mientras que otros escucharon su voz alentándolos durante sus entrenamientos. Una noche, mientras estaba solo en el gimnasio, vi claramente a John parado en la esquina de la sala de pesas. No sentí miedo, sino una extraña sensación de calma. Me acerqué a la figura, pero desapareció antes de que me pudiera decir algo. Desde entonces, muchos de nosotros creemos que el espíritu de John todavía está en el gimnasio, ayudándonos a seguir adelante y recordándonos que nunca nos rindamos, incluso en la muerte. Era una noche tranquila en el gimnasio. El lugar estaba casi vacío, excepto por unos pocos miembros regulares. Decidí quedarme hasta tarde para evitar las multitudes y tener acceso a todas las máquinas sin esperar. Mientras levantaba pesas, noté una extraña sensación de frío en la sala, como si alguien hubiera abierto una ventana, pero todas estaban cerradas. Seguí con mi rutina, pero la sensación de ser observado no desaparecía.
Miré alrededor y vi una figura oscura parada en la esquina de la sala. Al principio pensé que era solo un reflejo o una sombra, pero cuando me acerqué, la figura desapareció. Decidí ignorarlo, atribuyéndolo a mi cansancio. Pero las cosas empezaron a ponerse más extrañas. Las luces comenzaron a parpadear y las máquinas de ejercicio se encendían y se apagaban solas. Finalmente, escuché un susurro en mi oído, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, pero no había nadie. Sentí un escalofrío recorrer mi columna y decidí que era hora de ir. Hablé con los empleados del gimnasio al día siguiente y me dijeron que varios miembros habían reportado experiencias similares. Algunos decían haber visto una figura oscura, otros escucharon susurros y ruidos extraños. Investigué un poco y descubrí que el gimnasio había sido construido sobre un antiguo hospital psiquiátrico. La historia decía que muchos pacientes habían muerto en condiciones misteriosas y algunos creían que sus espíritus aún rondaban el lugar. Desde entonces, siempre trato de evitar quedarme en el gimnasio hasta tarde. Me encanta entregar temprano en la mañana cuando el gimnasio casi está vacío. Una mañana, llegué antes de lo habitual, cuando todavía estaba oscuro afuera. El gimnasio estaba desierto, lo cual me daba una sensación de calma y me permitía concentrarme en mi rutina. Comencé con mi calentamiento y luego me dirigí a la sala de pesas. Mientras hacía mis ejercicios frente a uno de los espejos, noté una sombra en el reflejo. Pensé que era alguien más que había llegado temprano, pero cuando me giré, no había nadie. Volví a mirar al espejo y la sombra seguía allí, moviéndose lentamente detrás de mí. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Traté de ignorarlo, pero la sombra se hacía más evidente con cada repetición. Decidí cambiar de máquina y me dirigí a la sección de carga. Mientras corría en la cinta, vi a la sombra nuevamente, esta vez más cerca. Mi respiración se volvió rápida y errática, y sentí que algo no estaba bien. Finalmente, no pude más y decidí confrontar lo que fuera que estuviera acechando. Me giré rápidamente y vi una figura oscura desaparecer en la esquina de la sala. Mi corazón latía con fuerza y me sentí aterrorizado. Terminé mi entrenamiento rápidamente y me fui a casa. Hablé con algunos amigos del gimnasio sobre lo que había visto y uno de ellos me contó que el lugar solía ser una morgue hace muchos años. Desde entonces, muchos miembros habían reportado ver sombras y sentir una presencia extraña. Decidí cambiar de gimnasio después de esa experiencia, pero la sensación de ser observado nunca me dejó del todo.